Bienvenidos a los 5 actores de Hollywood más ricos de la historia. Comenzamos con Mark Wahlberg, conocido por su rol en Transformers y The Departed. Comenzó su carrera como rapero bajo el nombre de Marky Mark, antes de convertirse en uno de los actores más ricos de Hollywood. Sin embargo, a pesar de ser uno de los actores más ricos de Hollywood, no fue un camino fácil llegar hasta aquí. Su historia comenzó en un vecindario difícil de Boston, donde pasó por problemas legales y tuvo que luchar contra su pasado para convertirse en la estrella que es hoy. Mark también ha sabido generar algunos cuantos millones de dólares detrás de las cámaras. Como productor, ha sido el cerebro detrás de éxitos como Entourage y Boardwalk Empire, series que muchos de la época recordarán. Por otro lado, en el mundo de los negocios fuera del cine, Mark es cofundador de Wahlburgers, una cadena de restaurantes que ha crecido exponencialmente sumando más de 50 ubicaciones en Estados Unidos y el extranjero. Cuando no está en el set grabando o manejando algunos de sus negocios, Mark prefiere disfrutar de un estilo de vida relajado. Aunque podría llenar su armario con marcas de diseñador y alta costura, Wahlberg opta por vestir la mayoría de días con ropa deportiva y con un estilo casual, dejando ver su personalidad sencilla y desinteresada en llamar la atención. Sin embargo, como uno de los actores más ricos de Hollywood, también tiene un lado sofisticado que se revela con su colección de relojes de lujo, que incluye piezas exclusivas desde lo más básico como un Rolex hasta piezas más exclusivas como Richard Mille y Patek Philippe, que a menudo se le ha visto lucir en eventos importantes. El actor también tiene un gusto muy especial por los bienes raíces. Una de sus últimas inversiones fue en una mansión en Beverly Hills de más de 4.500 metros cuadrados, valorada en unos $30 millones a día de hoy. Esta impresionante propiedad cuenta con un campo de golf privado, una piscina infinita y un gimnasio de última generación. Mark Wahlberg cuenta con un patrimonio neto estimado en $400 millones hasta la fecha. Nada mal para ser el quinto actor más rico. En el cuarto puesto tenemos a Tom Hanks, una de las figuras más queridas y respetadas de Hollywood. Saltó al estrellato en 1984 con la película Splash. Al cabo de unos años, sería ganador de 2 Grammys por su increíble capacidad para interpretar a personajes tanto dramáticos como cómicos. A lo largo de su carrera, Tom Hanks ha amasado una impresionante fortuna, posicionándose como uno de los actores millonarios mejor pagados de la historia. Además del éxito de sus películas, su perspicacia para los negocios e inversiones en bienes raíces le han asegurado unos cuantos millones más. Tom Hanks es dueño de innumerables residencias, pero una de las más lujosas es su mansión en el exclusivo vecindario de Pacific Palisades, California. Esta propiedad rodeada de lujo, privacidad y con unas vistas increíbles es un claro ejemplo del legado que tiene en Hollywood. Sin embargo, el pasado 7 de enero de 2025, esta lujosa mansión estuvo al borde del desastre, debido a un incendio que devastó una parte importante de Los Ángeles. El incendio comenzó el martes en Pacific Palisades, un vecindario exclusivo, y se expandió rápidamente impulsado por vientos de hasta 160 km/h. Las órdenes de evacuación alcanzan a Hollywood Hills, afectando lugares emblemáticos como el Teatro Chino y el Hollywood Bowl. El incendio, cuyas causas aún están siendo investigadas por las autoridades locales, ha sido uno de los más destructivos registrados en Los Ángeles en los últimos años. Arrasó un total de 9.596 hectáreas, lo que equivale a más de 13.000 campos de fútbol, o lo que corresponde aproximadamente al área total de una ciudad como Manhattan, que tiene 8.700 hectáreas. La mansión de Tom Hanks se salvó del incendio gracias a varios factores, como su ubicación en una zona elevada y alejada de la vegetación seca perfecta para el fuego. Esto redujo en gran parte la exposición directa a las llamas. Además, la rápida intervención de los bomberos, que priorizaron la protección de áreas residenciales, fue crucial para evitar daños mayores, aunque no se dispone de información pública sobre medidas específicas contra incendios en su propiedad. Es común que las residencias de lujo en zonas propensas a incendios implementen materiales de construcción resistentes al fuego. Tom Hanks recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, uno de los más altos honores civiles en los Estados Unidos. Este reconocimiento es un testamento a su impacto no solo en el cine, sino también en la sociedad, destacándose por su contribución a la cultura y su constante trabajo humanitario. Con una fortuna de más de $400 millones, Hanks se posiciona como uno de los actores más ricos de Hollywood, pero no el primero. Delante de él se encuentra otra leyenda del cine respetada por muchos:
Robert De Niro se posiciona en el tercer puesto, conocido principalmente por ser el hombre que dio vida y personalidad a personajes como Vito Corleone en El Padrino 2 y Travis Bickle en Taxi Driver, un actor que ha sido un verdadero ícono de la industria cinematográfica, colocándose cada vez más cerca del primer puesto de los actores más ricos de Hollywood gracias a su increíble trabajo en las grandes pantallas. Gran parte de su riqueza viene del talento actoral y del compromiso que asume para preparar sus papeles más importantes. ¿Sabías que aprendió italiano y vivió en Sicilia para dar vida al joven Vito Corleone? Dove una erede come te ha insegnato a parlare l'italiano? In Italia la guerra. Dove? Salerno, Anzio, Sicilia, vicino Catania. Catania. Lo sono di Catania. Sí. O como cuando ganó 25 kilos de peso para interpretar a Jake LaMotta en Raging Bull, un papel que muchos críticos consideran uno de los mejores en la historia del cine. De Niro, más allá de ser un actor meticuloso, también es un hombre de negocios. Robert es cofundador de la exitosa cadena de restaurantes Nobu, que no solo es un referente en la gastronomía de lujo en varios países, sino también una fuente importante de ingresos, superando los $1.000 millones de facturación en 2023. Se podría decir que Robert De Niro es la personificación del lujo. Esto es lo que podemos apreciar en cada aspecto de su vida. En Central Park West, su mansión de lujo combina vistas espectaculares al parque. Los interiores están decorados con mármol italiano, iluminación diseñada para resaltar obras de arte exclusivas y una biblioteca que parece sacada de un club privado. También disfruta de un gimnasio bastante equipado, además de lo último en tecnología. Esta propiedad tiene un pequeño sistema de seguridad de nivel presidencial. Como podemos ver, De Niro no se anda con tonterías. Esta propiedad de lujo fue adquirida por aproximadamente $23 millones. Cuando De Niro busca un respiro, los Hamptons lo reciben con los brazos abiertos. En su extensa mansión de lujo, rodeada de árboles centenarios, se encuentra una piscina climatizada, una bodega de vino repleta de etiquetas antiguas y un cine privado ultramoderno, con un sonido envolvente diseñado para disfrutar tanto clásicos como los éxitos de su propia carrera, como si estuvieras dentro de la película. Este refugio, rodeado de playas exclusivas y vecinos multimillonarios, le ofrece la mezcla perfecta de lujo y privacidad. $2,5 millones es lo que pagó De Niro por disfrutar de un lugar como este. En Italia, su villa es un homenaje a sus raíces culturales. Ubicada en una región de colinas ondulantes, esta propiedad es un rincón donde el tiempo parece haberse detenido. Rodeado por la tradición italiana, De Niro encuentra aquí un equilibrio perfecto entre historia, exclusividad y la auténtica dolce vita. De Niro actualmente se posiciona con un patrimonio neto que supera los $500 millones. George Clooney, posicionado en el penúltimo puesto de los actores más ricos de Hollywood, es el vivo ejemplo del actor que ha sabido transformar su fama en una fortuna impresionante. Clooney ha incursionado como director y productor, creando una carrera multifacética muy rentable. Su trayectoria en Hollywood lo ha posicionado como uno de los actores más influyentes y mejor pagados de la industria. Gracias a esto, Clooney ha recibido entre $20 millones y $25 millones por protagonizar algunas de sus películas más grandes, como Gravity y The Perfect Storm. En algunos proyectos, Clooney ha negociado contratos donde recibe un porcentaje de las ganancias de taquilla, otra jugada maestra por parte del actor. Por ejemplo, en Ocean's 11 y sus secuelas, su pago base fue de unos 6 ceros para arriba, pero también obtuvo una gran parte de las ganancias globales, lo que le permitió ganar aún más de lo esperado. No podemos olvidar que Clooney ha sido el rostro de la marca Nespresso durante más de una década, lo que se traduce en unos cuantos millones más para su cuenta bancaria. Según datos oficiales, su contrato con esta marca se estima entre $40 millones a $50 millones en los últimos años. En 2013, Clooney cofundó la marca de tequila Casamigos junto con sus amigos Rande Gerber y Michael Meltman, de ahí el nombre de la marca. Lo que comenzó como un proyecto personal se convirtió en un imperio empresarial que años más tarde fue vendido por $1.000 millones en 2017. Esto le proporcionó a Clooney una ganancia de alrededor de $233 millones, lo que marcó uno de los ingresos más grandes de su carrera como hombre de negocios. Uno de los aspectos más fascinantes de la vida de Clooney es su impresionante colección de propiedades de lujo. Su mansión en el lago de Como, en Italia, conocida como Villa Oleandra, es una de las más destacadas. Adquirida en 2002 por €7 millones, Clooney transformó esta villa histórica en su retiro personal, un lugar que se ha convertido en un refugio tanto para él como para su esposa.
Se estima que Clooney la puso a la venta en 2023 por 100 millones de euros, lo que resalta el valor que ha adquirido a lo largo de los años. También tiene propiedades en Francia y México. Con una fortuna de 500 millones de dólares y una vida llena de lujos y excentricidades, George Clooney sigue siendo uno de los actores más exitosos y admirados de la industria del cine año tras año. Dentro de los actores más ricos de Hollywood, no podíamos dejar fuera de esta lista a Scarlett Johansson, una de las actrices más queridas y mejor pagadas de Hollywood. Su participación en el universo de Marvel fue un catalizador clave para su riqueza. Por cada película de la saga ganó cerca de 20 millones de dólares, a los que se sumó un porcentaje de la recaudación por taquillas. Su salario por Black Widow alcanzó los 15 millones de dólares, y la película, a pesar de las circunstancias de su estreno, fue un éxito taquillero. Estas cifras la posicionaron en la lista de las actrices mejor pagadas del mundo. Sin embargo, su talento no es la única razón detrás de su riqueza. Scarlett también ha diversificado sus ingresos a través de publicidad y patrocinios de marcas de belleza muy conocidas, como la marca L'Oréal, por la que recibe 4 millones de dólares anuales, y otros acuerdos que le generan entre 10 y 20 millones de dólares al año. También es conocida por ser una mujer de negocios. Recientemente lanzó su propia línea de belleza y cosmética, una movida empresarial muy inteligente que promete incrementar aún más su patrimonio. Sus ingresos anuales son impresionantes. Scarlett gana aproximadamente 46.3 millones de euros al año, lo que se traduce en casi 3.9 millones al mes y más de 178.000 euros diarios. Scarlett no solo es una actriz adorada por sus fans, sino también una mujer de negocios con una visión clara hacia el futuro. Su patrimonio neto se estima en unos impresionantes 200 millones de dólares, consolidándose sin duda como la actriz más rica de Hollywood en 2024. En el puesto número 1 de esta lista se encuentra nada más y nada menos que Dwayne Johnson, o mejor conocido como La Roca. De ser una promesa frustrada en el fútbol americano, a convertirse en la estrella más rica y mejor pagada de Hollywood, su historia es la definición clara del sueño americano. Solo en 2023, sus ingresos superaron los 100 millones de dólares, gran parte provenientes de su trabajo como productor y actor en películas taquilleras como Jumanji y la saga de Rápidos y Furiosos. Su carisma y trabajo constante lo han convertido en un imán para los estudios de cine, asegurándose contratos multimillonarios, con salarios que superan los 20 millones de dólares por película. El estilo de vida de Johnson no escatima en lujos. Su mansión en Beverly Hills, valorada en 27 millones de dólares, cuenta con todas las comodidades imaginables, desde un gimnasio personalizado hasta una piscina de ensueño. Además, es un amante de los autos de alta gama, con una colección que incluye modelos exclusivos como el Pagani Huayra, un auto que cuesta más de 2 millones de dólares, el equivalente a 1.600 kilos de oro. Sin embargo, lo que realmente destaca de La Roca es su filosofía de vida. Trabaja incansablemente y siempre busca devolver algo a la comunidad, siendo conocido por sus generosas donaciones a fundaciones y familias necesitadas. Con una fortuna que supera los 800 millones de dólares, Dwayne Johnson ha construido un imperio que va más allá del cine y la lucha libre. Con este nivel de fortunas, no es de extrañar que actores como Dwayne Johnson cuenten con estrictas medidas de seguridad. ¿Te imaginas el nivel de protección de los millonarios más poderosos del mundo? En este video te contamos sus extravagantes medidas de seguridad.